Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Hoy martes 27 de agosto de 2019. Hoy, en una nueva escalada del conflicto entre las diputadas, patrocinadoras del proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, y el gobierno, la diputada Camila Vallejo respondió en duros términos las declaraciones del ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, quien señaló que la iniciativa es irresponsable e inconstitucional. La diputada Vallejo enfatizó y valoró que es irresponsable, más bien, eso es lo que dijo, mentirle a los trabajadores diciendo que 40 horas es inconstitucional. Esos son los términos que se están usando hoy día, que mentir, que es irresponsable, que mejor preocúpese de otro proyecto. Hace un rato que en general en la política el tono no es muy colaborativo ni muy edificante, pero en fin, con esos bueyes estamos arando hoy día en la política. Esta mañana la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Joe Mans, fijó para este lunes 2 de septiembre la discusión del proyecto de 40 horas, esperando despachar la iniciativa a sala el mismo lunes. Es bastante breve el proyecto, por lo tanto debería tener total tramitación ese día. Bueno, en este escenario, el ministro del Trabajo hizo un llamado a no respaldar esta moción parlamentaria. Por su parte, la diputada Vallejo reconoció que es importante que la propuesta salga pronto de la sala de la Cámara de Diputados. Así están las cosas, así vamos a conversarla pronto con la diputada que es presidenta de la Comisión del Trabajo. Por ahora, les quiero presentar la pregunta del día, que tiene relación sin duda con este tema. Si es que crees que es inconstitucional el proyecto de 40 horas, como señaló el ministro Monkeberg, ahí está. ¿Crees que es inconstitucional el proyecto de 40 horas? ¿Sí o no? La pregunta está planteada y nos vamos de inmediato a la mesa. Justamente para presentar a Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada Yeomans? Bien, Matías. La diputada es presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara y es miembro del Partido Convergencia Social. Gael, partir por la inconstitucionalidad o no de un proyecto y explicar, usted que es diputada de esta materia, presidenta y especialista en esta materia, que nos diga cuál sería la eventual inconstitucionalidad o la que llama el gobierno. Claro, el gobierno lo que ha sostenido es que este proyecto no lo podríamos presentar parlamentario, y es en base a eso que dice que es inconstitucional. ¿Por qué dice eso? Es porque supuestamente el proyecto de ley irrogaría gasto presupuestario. Bueno, ahí está el debate en el fondo, porque la verdad yo soy de la opinión, y también los parlamentarios, de hecho esto se votó también en la sala en su oportunidad, y la votación arrojó que era constitucional el proyecto. Es la sala la que determina, al menos en esta parte del procedimiento, que es en el fondo constitucional o admisible el proyecto y por lo tanto debe seguir su trámite. ¿Esto implicaría gasto desde...? No Sí. todos tienen por qué ser expertos. Cuando hay una moción parlamentaria, tienen libertad de hacerla en cualquier ámbito, salvo que implique gasto, Exacto. ¿no es cierto?, de gasto fiscal. Exacto. Y cuando algún proyecto de ley implique o lleve asociado un gasto fiscal, tiene que ser de iniciativa del Ejecutivo. Y esto sucede siempre, y la razón es que poder controlar el gasto de parte de quien está a cargo de la administración del fisco. Claro. ¿Este proyecto no implicaría gasto, dado que el Estado es un gran empleador y tendría entonces que sacar más plata para pagar? Claro, esa es la justificación, en el fondo, que son los trabajadores del Estado los que irrogarían este gasto por reducir la jornada laboral. Pero ahí la verdad que lo discutible es que finalmente cuando hay una reducción de la jornada laboral solamente estamos hablando de aquellos que aplican el Código del Trabajo. Es decir, no son todos los trabajadores del Estado. De hecho, los trabajadores del Estado deberían estar por estatuto administrativo. Lamentablemente, bueno, eso no es así. Hay muchos casos en donde se contrata por Código del Trabajo también. Y siendo en ese caso, aquí debería haber más bien una visión desde el Estado también. Es decir, vamos a necesitar contratar horas extraordinarias o horario en el fondo extra a otros trabajadores o no. Por lo tanto, es discutible en el fondo si es que es sumamente necesario en el fondo realizar ese gasto presupuestario extra, sino que más bien vendría a ser una redistribución del trabajo también, ¿cierto? ¿Por qué no hacer
lo mismo que se trabaja en esas 45 horas semanales en 40 horas. Y eso es lo que nosotros estamos también propugnando con este proyecto de ley. Esa es la visión que en el fondo tiene, no solamente para los trabajadores del Estado, sino que también para el mundo privado. Y por eso mismo, y además hay otro argumento, Matías, que creo que es relevante. Los abogados constitucionalistas, aquí recojo la opinión del abogado y académico también, Fernando Atria, que ha señalado, en el fondo, el cuestionar que este proyecto es inconstitucional y que por lo tanto nosotros no tenemos atribución para poder presentar, no solamente estaría limitando en esta materia, sino que también en otras materias más. Por ejemplo, cuando un diputado presenta un proyecto de ley para presentar un nuevo delito, por ejemplo. O sea, en estricto rigor, ese proyecto no genera gasto presupuestario, ¿cierto? Pero indirectamente, claro, entonces si empezamos con las eventualidades que eventualmente puede irrogar gasto presupuestario, o sea, prácticamente no podríamos presentar mociones parlamentarias. Si uno lo lee en el espíritu de esto, no es que el gobierno tenga problemas, o sea, a lo mejor también, pero no es lo que al menos yo leo, no es que el fondo sea la inconstitucionalidad porque no hay espacio para ese gasto. Pero, me parece que Siri está, yo no le pregunté nada, pero habla solo. No necesariamente eso es el monto, porque de hecho el proyecto del gobierno también traería montos asociados, solo que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo porque es el fisco, es el Estado el que puede tener un proyecto de ley que indique más gasto. Lo que importa es que el gobierno estima que esto es malo para la economía. Porque estima que bajar de 45 a 40 sin mediar una mejoría en la productividad, necesariamente para producir 2 pares de zapatos en una fábrica, si le bajamos las horas, va a tener que contratar más trabajadores para producir los mismos 2 pares de zapatos. O sea, es que yo creo que ese es otro tema y por eso creo que hay que despejar un poco los argumentos. Y encuentro que es lamentable cuando se presenta en primer lugar, en el fondo, que nosotros no podemos presentar estas mociones parlamentarias, que no podemos hacer avanzar este proyecto de ley porque es inconstitucional, porque estamos en contra del reglamento y la Constitución, en fin, todos esos argumentos. Que en el fondo lo que están detrás es que no quieren que avancemos con la discusión del proyecto. O sea, si están en desacuerdo con el proyecto de ley... Es la sensación que queda. Claro, pero yo creo que... Medir, a mí me parece un poco eso también, pero medir intenciones es complejo. Por eso dejémoslo en el campo de que cada uno tendrá su propia interpretación. Pero vamos al mérito de lo que indica el fondo que tú y yo concretamos qué es lo que hay. Que el gobierno y algún sector del gobierno y del oficialismo y los parlamentarios creen que es peligroso subirle los costos al trabajo hoy día si no ha mediado una mejora en la productividad para bajar las horas. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy de acuerdo con que el tema del crecimiento económico, la situación, el contexto es preocupante. O sea, creo que eso no podemos obviarlo los parlamentarios tampoco. Pero venir a justificar en el fondo que no podemos avanzar en el proyecto de reducción de jornada laboral por esa causa, creo que limita cualquier orden de cosas que queramos hacer en materia de garantía de derechos. O sea, es la justificación para no poder avanzar en estos derechos como en otros también. Entonces, creo que es, por ejemplo, el irrogar más gasto público en materia de salud. En fin, o sea, creo que se viene un sinfín de temas que podrían ser justificación para ese argumento. Yo sí creo que debería haber un plan de acción en materia de crecimiento económico, debería haber un plan de acción en materia de empleo, un plan que genera mayores empleos en Chile. Esta promesa del presidente Piñera de crear 600.000 empleos, bueno, la verdad es que ¿cuál es el diseño que existe para poder hacernos cargo de eso? Que todos estaríamos de acuerdo en el fondo. Me imagino que tiene que ver con los planes de inversión que se han presentado, uno de ellos ayer. Claro, el tema es que... Son varios paquetes que en total suman 3.000 millones de dólares. Me imagino que eso lleva asociado un montón de plazas de empleo, de trabajo nuevas. Claro, el tema... Bueno, la verdad es que, o sea, ahí habría que revisar todo y hacerlo en el fondo un conteo más formal, ¿cierto? De cuántos empleos vendrían detrás de esta propuesta. Lo que sí me queda claro que es una propuesta que viene bien, yo diría, como a destiempo. O sea, cuando teníamos este contexto económico, la crisis, la devaluación del precio del cobre, también la situación de guerra económica entre China, Estados Unidos, eso es un contexto que ya venía al menos proyectado. Pero nos estamos yendo un poco tarde, claro, sí es verdad, Matías. Una pyme, un señor que tiene un almacén y que es él que trabaja y tiene un empleado más. Y tiene los turnos justitos, 2 empleados más, y tiene los turnos bien ajustaditos para poder descansar todo y trabajar todo y poder rendir para pagar todos los sueldos que tiene. Gente que no es millonaria ni mucho menos. Si le bajamos de 45 a 40,
eventualmente va a tener que contratar más personas o pagar más caro por las horas extras para que estén las mismas horas abiertas. Entonces, ¿qué le decimos a ese pyme? Porque no pensemos solo en la gran empresa. No, estoy de acuerdo. Ese pyme de Quilicura, de Copquecura o de Chonchi, ¿qué le decimos? ¿Le va a subir el costo del empleo a usted? Completamente de acuerdo con que pensemos en la microempresa. De hecho, bueno, presentamos una indicación para poder hacernos cargo de eso, de tener gradualidad en la implementación de la reducción de jornada laboral, en particular para las microempresas, porque entendemos que están en una situación distinta a las grandes empresas que pueden tener mayores utilidades y que perfectamente podrían hacerse cargo con esas grandes utilidades de la reducción de jornada laboral. Sí, pero ahí también, no vamos a traer eso ahora, pero eso también puede tener un efecto en que si no dan los números se frena la inversión. Pero es una materia más compleja, más profunda. Pero vamos a la microempresa que nos está escuchando, muchos de ellos dicen, miércoles, si baja 40 horas, voy a tener que contratar a otra persona, ¿de dónde? Claro, ahí nosotros la propuesta que tenemos y que la conversamos también con la CONUPIA, que es una organización que representa también a microempresarios que están de acuerdo con la reducción de jornada laboral a 40 horas, y el acuerdo es poder avanzar en 3 años. O sea, tener un primer año... Esa es la gradualidad. La gradualidad, claro. Un primer año en que se reduzca primero una hora, ¿cierto?, de la jornada laboral. Luego, los siguientes 2 años, 2 horas cada. ¿Con metas de productividad asociadas a ellas o no, así libremente nomás? No, libremente, pero entendiendo obviamente que, a ver, esto es una discusión que podemos dar en la comisión. O sea, nosotros presentamos esta conclusión a la que llegamos con la CONUPIA porque además ellos realizan esta propuesta porque también entienden los ciclos también productivos que tienen, o sea, que pueden hacerse cargo eventualmente en ese plazo de tiempo, porque la idea es poder, en el fondo, hacer efectiva esa reducción de jornada laboral para poder contar con mayor calidad de vida. Si eso es lo que está en el centro del debate. No, claro, eso no cabe ninguna duda. Alguien ridiculizando un poco, decir, bueno, si me ponen 5 horas de mi calidad de vida y por el mismo sueldo, mi calidad de vida va a mejorar. Y si me dicen, baje de 45, 40 horas y va a ganar lo mismo, el 100% de los chilenos y de todo el mundo va a querer. El punto es, ¿no saldrá más caro el remedio que la enfermedad? Que yo creo, efectivamente... Esa es la pregunta. No, claro, yo estoy de acuerdo con que no puede ser solamente la reducción de la jornada laboral. Tenemos que tener también un plan que avance en materia económica, que también considere, por ejemplo, el modelo de desarrollo que tenemos en Chile. En fin, hay tanto debate, pero creo que no pasa simplemente porque sean los trabajadores, las trabadoras las que tengan que pagar los platos rotos. O sea, creo que es como la forma en que está dado el debate o sea, creo que ese es el problema finalmente. Cuando hay crisis económica, los que tienen que responder y salen perjudicados son los trabajadores. ¿Y cuándo se van a poner en esta discusión los grandes empresarios? ¿Por qué entonces, cuando se dio la discusión de reducción de jornada laboral de 48 a 45 horas, que era un contexto económico también complejo, teníamos una alta también tasa de desempleo similar a la que tenemos actualmente, una crisis económica desde la cual se estaba recién saliendo del país, y sin embargo igual se dio lugar a la discusión? Y además, sin ir más lejos, Matías, con este debate de la inconstitucionalidad, esa fue una indicación que presentaron parlamentarios. Se dio el debate de la constitucionalidad también y tuvieron, en el fondo, las atribuciones para poder avanzar en ello. Se ha sabido posteriormente que se presentó a esta ley una indicación que aumenta la preocupación para el gobierno, que es donde subió el tono e incluso retiró su propio proyecto o le puso freno a su propio proyecto, que tiene que ver que las horas de colación están incorporadas en las 40 horas. Es decir, ya no son 45 horas más colación, sino que sean 40 con colación incluida, lo cual horas de trabajo reales son en torno a 35. Entonces estaríamos bajando de 45 horas a 35, no 40, en horas laborales productivas. Claro. El derecho a la colación es sagrado, no estoy diciendo que no, pero productivas para el señor del almacén o de la paquetería que está anotando, dice, miércoles, estas 2 personas me trabajan 45 horas, con esto hago esto. Estas 2 personas con este valor me van a trabajar 35, no llego. ¿No es mucho bajar de 45 a 35 horas reales? Mira, partir por decir que esto es parte del debate que vamos a dar el día lunes. O sea, acá nadie tampoco tiene una posición tajante. ¿Es el tejo pasado? No, o sea, yo creo que es conversable, pero también teniendo en consideración ciertas cosas, Matías, porque creo que también aquí hay que resguardar algunos aspectos. En primer lugar, cuando hablamos del tema de la colación, esto estaba incluido desde el principio en el proyecto. Acá se incluyó una indicación para, en el fondo, aclarar
específicamente que la colación también se incluía. Pero cuando se presenta el proyecto de ley se saca la palabra efectivamente trabajada. Por lo tanto, siempre se consideró el horario de colación dentro de la jornada laboral. Y esto porque además fue un cambio que había hecho el proyecto de ley también, que redujo 48 a 45 horas, que agregó este concepto de efectivamente trabajada, ¿cierto? Las horas efectivamente trabajadas, para que se deje de lado en el fondo el horario de colación. O sea, ¿van a ser 40 efectivamente trabajadas? No, o sea, no, eso no lo estoy afirmando ahora. Eso era lo que contenía antes la legislación. Entonces, cuando se cambió, se agregó este concepto. Y nosotros volvimos en el fondo atrás, que el horario, y eso fue lo que se ingresa en el proyecto de ley desde un inicio, que no se considere la colación en el fondo dentro de la jornada. ¿Qué países del mundo tienen 35 horas laborales efectivas? Hay varios países en el mundo que de hecho tienen jornada. ¿Qué países te acuerdas tú que para poder comparar nivel de ingreso? Mire, yo creo que el caso que es más comparable, porque estamos hablando también de economías que deberían ser similares, ¿cierto? Y el caso que yo creo que es reconocible es el caso de Uruguay, en donde en Uruguay lo que hacen es, también consideran dentro de su jornada la hora de colación con un tope máximo de 30 minutos de horario de colación. Y que, claro, esto no está incorporado a la indicación, pero creo que puede ser objeto de la discusión que tengamos el día lunes. ¿Y cuántas horas tiene Uruguay? ¿Tiene 40 también? Claro, de hecho tiene menos, o sea, hoy día tiene 40 horas también de jornada laboral. 40 claro. y descuenta la media hora. Exacto, entonces ahí tenemos un caso que yo diría que puede ser más símil. Uruguay tampoco es el gran ejemplo de economía bollante, pujante, donde de gran desarrollo. Es un modelo distinto al nuestro, si modelo se quiere. Distinto al nuestro. Niveles de superación de pobreza. Claro. ¿Cómo andamos ahí en indicadores sociales con Uruguay? Para ver si es el modelo que queremos copiar o asimilar. No, o sea, yo creo que ningún modelo hoy día para Chile tiene que aplicarse a rajatabla o como si fuera una receta. Creo que sí podemos, en el fondo, asimilar cuáles conceptos podríamos incorporar en nuestra legislación que nos permita hacernos cargo y que yo creo que es muy válido, en el fondo, decir, ya, entonces, ¿cuántas van a ser las horas que vamos a reducir efectivamente? Y que eso permita hacerse cargo tanto de las microempresas como de la empresa. En la disputa de que se ganan empleos con un proyecto de gobierno, se pierden empleos, con esto es una discusión bizantina, difícil. Sí, y proyecciones de lado y lado, claro. Yo creo que... Pero me gustaría saber, por eso las del gobierno dejémoslas aparte, me gustaría la de ustedes. ¿Qué estudios han hecho, de qué economistas puedas contarnos usted, que les indique que no se va a perder ni un puesto de trabajo, que es lo que importa al final? Sí, bueno, el proyecto como en sí, que eso se criticó, ¿cierto? Que el proyecto no iba incorporado con algunas proyecciones, o sea, como proyecto. Ahora, las proyecciones, difícil incorporarla cuando estamos hablando de una moción parlamentaria. Entonces, también o sea, es que yo diría, claro, se podrían haber incorporado como en el contenido de la argumentación del proyecto, en fin, yo creo que eso es válido, pero creo que no es necesario. ¿Ustedes dan garantía de que no se va a perder ni un puesto de trabajo? De hecho, es que te iba a decir como todo lo contrario, hay estudios y al menos eso es lo que también ha señalado la diputada Vallejo de la OPES, que es una organización de economistas de la Universidad de Chile, en donde de hecho tienen una columna publicada en CIPER, en donde señalan que incluso se pueden crear más empleos. O sea, incluso como la cifra contraria a la que señala el gobierno, de entre 200.000 y 350.000 empleos más. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Es que tienen una teoría que es distinta en el fondo de la valorización del salario, dice la teoría del salario eficiente, en donde lo que en el fondo permiten calcular que finalmente por darle mayor valor al trabajo, y por el cruce también de oferta-demanda, permitiría generar mayores empleos. Yo creo acá, Matías, porque a mí me parece que caer en este debate como de hacer proyecciones económicas o la otra, porque podemos, o sea, yo te podría hacer una defensa de esa proyección. No, espero esa defensa. Pero creo, Matías, que no deberíamos entrar en ese fondo. Ese porque no es el debate si no le vamos a cargar más a la economía, y cuando le cargamos a la economía, se frena la economía, se cierran empresas, negocios, se pierden puestos de trabajo y los que pagan no son ni tú ni yo. No, claro. Van a pagar las personas más pobres. Es que a lo que me refería, Matías, es que esas son proyecciones. Las proyecciones pueden fallar el día de mañana, ¿cierto? Como las proyecciones que hizo el presidente Piñera, de hecho, en materia de crecimiento económico, pueden fallar también. Dejémoslas del gobierno aparte, por eso me interesa el proyecto de ustedes. O sea, por eso te decía, hay una teoría distinta de la que en el fondo tienen entendido lo que desarrolla el gobierno, una teoría de salario eficiente que es bajo otra visión en términos económicos.
Pero sí me parece que es más interesante en atendido a la realidad, qué es lo que ha sucedido cuando se reduce la jornada laboral. En Chile, sin ir más lejos, cuando se redujo de 48 a 45 horas, bueno, no se afectó la productividad. La productividad siguió aumentando, un 0,8% al año. Entonces, yo creo que es atendible en el fondo esa circunstancia, como más aún que las proyecciones que yo pueda hacer en términos económicos. Pero las proyecciones hay en el fondo, proyecciones hay. Condiciones de ir, valga la redundancia, ir condicionando esta gradualidad en la medida que se vayan produciendo o alcanzando metas de productividad. O sea, vamos, ya, ok, restémosle de 40 estamos en 45 días, a 44, pero si alcanzamos cierta meta, a 43 otro año o 2 años después si alcanzamos esta meta, para no poner en riesgo fuentes laborales más precarias, más vulnerables, más que están en el límite. Mira, Matías, yo creo que... ustedes a eso? O sea, la disposición al diálogo, al debate ha estado desde un principio. Lo que nosotros queremos es avanzar en ese debate. Por eso entrar en la discusión en particular nos parece muy importante. Y de hecho, yo en particular, y lo digo personalmente, lamento que las indicaciones que se hayan presentado sean todas de la oposición. ¿Por qué no el oficialismo, por ejemplo, no ingresa indicaciones y podamos fortalecer el debate que demos en materia de 40 horas? Creo que en eso podemos dar un debate rico, podemos incluir, por ejemplo, factores de productividad. Acá nadie está cerrado a poder avanzar en la discusión. Calidad de vida, factores de productividad son todos elementos que están presentes y que en buena hora están presentes. ¿No es cierto? Que el trabajo tiene que tener un pago y tiene que ser algo que es edificante a la calidad de vida, porque de lo contrario volvemos a la esclavitud, ¿no es cierto? Eso creo que no hay nadie que piense distinto, pero agregarle la flexibilidad no inmediatamente con el monstruo de la precariedad, sino que decir, porque tú y yo, tú sobre todo que eres muy joven, son una bancada que está muy en el mundo digital, entonces, obviamente el trabajo está cambiando, ¿no es cierto? Buscar formas de flexibilización que no precaricen y no inmediatamente decir esto es precarización, porque entonces es un diálogo de sordos. ¿A dónde están o hasta dónde o qué están dispuestos a conversar ustedes respecto de flexibilizar jornadas que hoy día son efectivamente muy tiesas, muy rígidas, en horarios máximos diarios, máximos semanales, en fin? O sea, creo que lo interesante sobre la discusión de flexibilidad es que sea en el fondo en un debate de igual a igual. O sea, si el trabajador está en una condición de igual a igual para poder negociar con el empleador, no hay problema. La única manera es a través de la organización. ¿Qué porcentaje de chilenos está sindicalizado? No, sí, solamente el 20% está en sindicatos. Pero es que eso también plantea un desafío. Yo creo que esto es todo lo contrario de cómo se mira. Hoy día en Chile también hay pactos de adaptabilidad, que son una forma también de llegar a acuerdos. Hay sindicatos en Chile que ya han reducido su jornada laboral a 40 horas, producto de negociación colectiva, pactos. Pero nosotros dudamos, claro, y nosotros, a ver, ¿qué es lo que cuestionamos, Matías, que está detrás de eso? Es que finalmente cuando se deja en la esfera de lo privado, es decir, yo negociando individualmente mis condiciones laborales con un empleador, lo que ha pasado, y esto es la experiencia también de abogados, simplemente, que hay asimetría. Bernardo Larraín, que estuvo sentado ahí el domingo en Estado Nacional, le planteamos este tema, ¿cómo vamos a entender simétrica una relación entre trabajador, empleado y empleador? No lo es en la realidad, ¿no es cierto? Por mucho que seamos chilenos todos, que tengamos los mismos derechos, en el momento de sentarse a conversar, empleado y empleador no tienen similitud de poder, de negociación. Y él de alguna manera lo aceptaba y decía, pero buscaba otra fórmula, que me gustaría saber qué te parece a ti, que es que la empresa plantee 3, 4 cartas o alternativas previas, preconcebidas. Entonces decirle, Gael, tu empleador te diga, Gael, tienes la alternativa A, B, C y D, y tú elijas. Es una forma de flexibilizar. Yo quiero con tantos días máximo, quiero 2 días más aquí, quiero tales cuáles días más fuertes y otros más suaves, quiero poder modificar. Que esté prenegociado, que tú elijas. ¿Te parece que es una alternativa viable? O sea, siempre que haya un marco de garantía. O sea, es que, a ver, el problema, ¿cuál es el marco de garantía de eso? Yo creo que tiene que estar la legislación. ¿Qué significa un marco de garantía? Que, por ejemplo, no hayan exceso en esa jornada. No, pero supuestamente va a estar predeterminado, prefijado, ya claro, pero previsto. Es que o sea, porque, a ver, que no vulnera la ley, que está de acuerdo con... Es que el tema, Matías, es que aunque lo prefije un empleador, lo va a fijar según sus propios intereses económicos, ¿cierto? O sea, a ver, ¿con qué me explico en esto? Que finalmente la opción A,
que pueda emplear a tantos trabajadores en eso, bueno, si tiene a una cierta cantidad de empleadores, o sea, de empleados en esa opción, no va a querer que los otros trabajadores vayan en esa opción, sino que en otras opciones. O sea, me refiero a que qué tanta libertad va a haber de elección por parte del empleado de poder elegir entre esas opciones. Pero en vez de cerrarse a la libertad, ¿por qué no buscar una ley que garantice la libertad garantizando derechos? Pero que la libertad, porque... No, yo estoy de acuerdo con la libertad, no se trata de eso. El mundo es uno va a los cowork, que son realidad hoy día, de personas, de profesionales jóvenes. Pero por eso mismo, ¿por qué en otros países funciona la negociación colectiva? ¿Por qué en Alemania pueden avanzar con negociación colectiva en tener mayor flexibilidad? ¿Y por qué nosotros no? Entonces, puede ser una alternativa también. Y que yo creo que deberíamos avanzar en fortalecer la organización de los trabajadores que nos permita tener esa garantía. O sea, los trabajadores incluso no necesitan tanto marco legal cuando realmente tienen un peso de negociación que les permita dotarse esa flexibilidad. Una mirada ya más amplia, más filosófica, si quieres. ¿Por qué tú, como presidenta de la Comisión del Trabajo, evalúas que hay tan baja nivel de sindicalización en Chile, el 20%? ¿Cómo lo explicas? O sea, bueno, en primer lugar, creo que hoy día los sindicatos no tienen mucho poder tampoco. O sea, el hecho de que exista tantos sindicatos por tantas organizaciones chicas, por ejemplo, la empresa de Líder, no es simplemente el Líder, ¿cierto?, como empresa nacional, sino que ni tampoco transnacional, ¿cierto?, sino que son empresas pequeñas, ¿cierto?, y que hacen que cada sindicato tenga que negociar con esa empresa, ¿cierto?, perdiendo poder real para poder negociar entre todos juntos, por ejemplo, una mejor condición laboral. Y yo creo que acá, por ejemplo, el poder avanzar en reconocer la negociación colectiva por sector productivo, o sea, por ejemplo, todos los trabajadores de Líder que puedan negociar con la empresa Líder. Y así, o sea, creo que eso permitiría poder avanzar. Y eso ocurre en otros países. A mí me parece que es súper extraño. ¿Tú harías sindicalización obligatoria, por ejemplo? Yo creo que, no, la verdad es que no me atrevería a decir que esa sea una salida. También creo que hay que reflexionar del por qué, en el fondo, los trabajadores no se sienten identificados, no quieren sindicalizarse. ¿Hay alguna crítica a los sindicatos? Porque hasta obviamente, las empresas con lo suyo, que es razonable la crítica. Claro que sí. Pero ¿alguna crítica a los sindicatos que a veces no llaman mucho a los empleados a ser parte? No, claro que sí, que tiene que haber un llamado mucho más efectivo, identificar de mejor manera a los trabajadores. Que los procesos... ¿Hay captura a veces de los sindicatos? Claro, y creo que ahí hay sectores políticos que también han capturado sindicatos y eso es una realidad. O sea, no ¿Qué es sectores algo... políticos? No, de todo tipo, Matías, o sea, de todo tipo. ¿Pero es una crítica al Partido Comunista? No. Yo no estoy haciendo una crítica a un partido en particular. O sea, creo que lo que ha estado detrás, y muchas veces se ha visto en negociaciones que priman en el fondo una suerte de muñequeo y no de la representación de los trabajadores. En el mismo mundo sindical hay críticas también entre eso. Ahora, yo creo que está en un buen pie hoy día el mundo sindical también para volver a organizarse, para articularse, para que los trabajadores también piensen. Relaciones de confianza. Obviamente. De lado y lado están rotas las confianzas. Claro, y hay que avanzar en eso, de todas formas. Interesantísimo. Bueno, el tema laboral en lo que viene va a ser uno de los cambios más importantes. Que decir, las automatizaciones, esas cosas que por mucho que las prohibamos, el mundo camina y avanza y es muy rápido y hay que ayornarse. Gael Jomans, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación. Gracias, Matías, muy bien, a ti por la invitación. Como siempre, muchas gracias. Y la pregunta tiene que ver justamente si usted cree que es inconstitucional el proyecto de las 40 horas, como lo señala el ministro Monkeberg. El 17% cree que sí, el 83% cree que no. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Viernes. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y cambiamos de switch radicalmente de una cosa que es muy relevante, lo del mercado laboral que se está estudiando, discutiendo, pero esto también es muy relevante. Mire lo que tengo aquí, tiene olor a imprenta, está calentito, pero realmente calentito. Estoy con su autor aquí, Carlos Contreras, que lo vio recién hecho hoy a las 7 de la tarde. O sea, exactamente. Tú también lo acabas de Lo acabo de ver físicamente. Tocarlo. Es un trabajo precioso que hace, bueno, como suele ser la Weathers, que es la editorial, junto con la SCD, que es la Sociedad Chilena de Autor.
Lucho Gatica, un libro, déjeme un segundito, porque es realmente un placer mostrárselo, ya vamos a conversar, a ver si Albert nos ayuda. Mira, mira qué belleza. ¿Ahí sí? Mira, lleno de fotos, lleno de portadas, de recuerdos, miren qué belleza, con todas las explicaciones, con toda una historia de dónde parte Lucho Gatica, Pitico, este rancagüino del mundo. Exactamente, te iba a decir, rancagüino del mundo. Totalmente. Carlos Contreras, muchas gracias por estar aquí y felicitaciones por el trabajo junto con Marisol García, que no pudo Marisol, venir, sí. También una tremenda periodista muy especializada en estos temas de música, seca ella también. A ver, ¿cómo parte este proyecto de Lucho Gatica? Mira, yo soy un periodista que solamente he estado escribiendo ocasionalmente. Hace ya algunos años participé como colaborador de un par de libros, uno muy conocido que es La historia social de Juan Pablo González, ¿Ya? Y Oscar Olsen también. Y posteriormente, justamente por Oscar Olsen, conocí a Marisol. Ya. Y ella nos pidió una colaboración también para su libro, el último que hizo, que se llama Corazón, el del libro Cebolla, que le llama. Sí. Y nosotros colaboramos con ella en todo lo que significaba la discografía de esos artistas. Yeah. De ahí surgió mi interés, que dije yo, algún día voy a tener que yo ser autor de algún libro, y se dio una coyuntura que tanto Marisol como yo pensábamos que había que escribir algo como este homenaje a Lucho Gatica, como este reencanto de Gatica, y ella presentó el proyecto a la SCD y fue aprobado. Llevamos más de un año trabajando en él y ha sido muy interesante. ¿Cuál es el foco de este libro? ¿Mostrarnos a Lucho Gatica, la Mostrarnos- historia, mostrarnos la repercusión que tuvo? Eso. ¿Qué buscaban con Marisol? Con Marisol buscábamos que hubiera un reconocimiento a la importancia que tiene Lucho Gatica en el mundo de la música y que en algunos aspectos va más allá de la música. ¿A qué me refiero? A que Lucho Gatica tenía una influencia, por ejemplo, en varias películas últimas, ¿no es cierto? Almodóvar, en la literatura. Él estuvo en 15 películas, 16 películas. No, 11 películas tiene él. Yo conté aquí, bueno, ya. No, lo que pasa es que hay algunas donde él es productor solamente. Ok. Las películas son 11. Pero como dices tú, entiendo que, por ejemplo, en La tía Julia, el escribidor de Vargas Llosa, hay 6 páginas dedicadas al efecto que tuvo en su momento la llegada de Lucho Gatica, creo que a Arequipa. A Lima. Sí. La época en que las radios tenían actuaciones en vivo, en fin. Y hay otros libros como el de Lemebel. Escármita también menciona algunas cosas. O sea, Marisol hizo ese capítulo que ella domina muy bien este tema de la influencia de Lucho en la literatura. ¿Qué es lo que queríamos demostrar con esto? Que la influencia de Lucho va mucho más allá y es realmente un patrimonio cultural de Chile. Sí. Eso es lo que queremos. Queremos hacer hincapié en la importancia que Lucho tiene en el mundo de la música y más allá en eso, en la música, en el aspecto cultural de Chile. Entre las cosas que leí que me llamó mucho la atención, él llegó a grabar en Abbey Road. No se llamaba así No en se ese llamaba momento, Abbey Road, exactamente. pero, o sea, es el mismo estudio. el mismo estudio en Exactamente. Londres, en una gira que hizo por Madrid y otros lugares. Exactamente. Y un productor de ahí, de ese centro de grabación o estudio de grabación, lo escuchó, lo vio y dijo, tenemos poca hora, pero grabemos rápido. Pero grabemos. Y ahí él creo que... ¿qué canción grabó ahí uno de los boleros? Grabó Bésame Mucho. O No me platiques más. No. Ahí grabó Bésame Mucho, Las muchachas de la Plaza España, y 2 temas brasileños que se los dio justamente Roberto Inglés, que ya en ese tiempo tenía mucha cercanía con Brasil y con Portugal. No, en ese tiempo no existía esto del productor. ¿Eh? ¿Era quién grababa? Claro, él fue el que lo acompañó. O sea, y hay una cosa curiosa que la cuenta Lucho en una entrevista hace como 18 años, yo la tengo. Él dice que como no había tiempo para que el maestro Roberto Inglés hiciera el arreglo, lo grabó en vivo con él solamente con piano. Imaginen lo que significa él cuando uno escucha lo que hizo Lucho de ese par de boleros y ver que lo cantó prácticamente con un piano. Y después Roberto Inglés le agregó toda la música y el disco lo vino a conocer Lucho en diciembre de ese mismo año cuando regresó a Chile
el año 53. Y ese es un disco consagratorio de Lucho Gatica, ¿no? ¿O esa Es que grabación? esa grabación es la que lo lleva a lugares insospechados, porque Lucho había hecho grandes éxitos, pero había llegado con los éxitos con Los Peregrinos, que era lo más conocido que había y que había triunfado fuertemente en Chile. ¿Estamos hablando de fines de los 40? No, estamos hablando del 53. Ah, ya. Fines del 53. ¿Por qué él empieza ya con más fuerza de fines de los 46, 7? No. Su primer disco y su primera actuaciones en la minería. Eso es el 49. 49. El 49. Pero ya eso ya era cierto nivel. Por supuesto. Él hizo unos intentos en el programa de Raúl Mata, que se llama el regalo de los deseos, el deseo de los regalos. Y él, ese mismo año, en diciembre del 49, firma su primer contrato con la Odeón. Pero sus dos primeros discos, que son dos discos, erróneamente en algunos lados se hablaba de uno, son dos discos 78 que graba con su hermano. Arturo. Que era su... Y aquí están las carátulas de esos discos y sale una cosa curiosa. En ese tiempo era Luis Gatica. Ahí dice Arturo y Luis Gatica. Y Arturo era su padre un poco. Prácticamente. Que él perdió a su padre a los 4 años. A los 4 años y Arturo fue realmente su guía. De hecho, lo obligó a estudiar antes de ponerse a cantar. Terminó técnico dental, ¿no? Técnico dental en el año 51. Fue ahí cuando él Antes de eso, le da el visto bueno. Tal cual. Sí. A ver, la dimensión, bueno, lo que significa para el bolero es el rey del bolero. ¿Estos son los discos? Ahí están. A ver, mostrémoslos aquí. Mira, ahí están justamente. los sellos. Y ahí dice El martirio, Arturo y Luis Gatica. Ya. Y el de abajo dice La partida, Arturo y Luis Gatica. ¿Cuándo empezó a ser Lucho? Después de eso, después de los dos primeros discos, dicen que el que le puso, hay una controversia, pero dicen que el que le puso Lucho fue justamente Raúl Mata. Le dijo que este nombre Lucho... Otro monstruo a nivel internacional que a veces no nos imaginamos. No nos imaginamos. O no sabemos. Pero también que triunfó afuera, hizo lo que quiso. En los lugares más increíbles, Nueva York, claro. Buenos Aires, Madrid. Tal cual. A ver, Lucho Gatica tiene una foto que es mítica. No sabemos en qué contexto ni cuánto duró, pero está en instantánea con Elvis Presley. ¿En qué contexto se dio? Se dio en lo siguiente. Él estaba de viaje por California y estaba en Hollywood. Y un amigo de él le preguntó si él quería conocer a Elvis Presley, porque Elvis Presley estaba filmando la película Yellow Submarine Rock, ¿ya? El rey de la cárcel. Un Elvis que ya era inmenso. Estamos hablando del año 57. Ya. Entonces, él es invitado a los estudios de la Metro y conoce a Elvis Presley y se sacan esas famosas son dos fotos. Ya. Una donde está el que invitó, que no está ahí, y la otra. Pero te voy a contar una anécdota acerca de la foto más conocida, si la puedes encontrar por ahí. Sí, dale, yo la busco mientras. Resulta que esa foto, que es muy, muy, muy conocida, aquí está, sí. ¿ya? Resulta que esa foto, sí. Un amigo mío que es coleccionista de Elvis Presley me mostró 3 tomos de Elvis Presley. Y en uno de los tomos de Elvis Presley, eso es lo más importante, en un tomo de un libro de Elvis Presley, está esa foto a página completa. Mira. ¿Qué significa eso? Que para Elvis fuese un significado importante. Porque mucho se ha especulado que Lucho aprovechó mucho esa foto y la mostró por todo el mundo, y me parece bien, pero pocos saben que el propio Elvis Presley incorporó en uno de sus libros, que cuenta su vida, justamente el capítulo donde habla de la película Yellow Submarine Rock. Ya. Y sale la foto de ese libro de Elvis Presley a página completa. Este muchacho, Pitico. Luis, deja Chile porque, que no suene mal, pero le queda chico. Le queda chico porque México es el mercado latino más fuerte. Cuba también. En Cuba. Él mismo decía que en Cuba no podía caminar por la calle, año 58. Previo a la revolución. Sí, previo a la revolución. Sí, porque después él no volvió más. 57, 58, no podía caminar por la calle. Exactamente. Era locura total. Era locura. Deja Chile porque le queda un poco chico, un mercado muy chiquitito ¿Se radica en México siempre? ¿Y en México su casa siempre o no? Él muere en México. Sí. Él adopta México como un centro.
Él viajaba mucho desde México, obviamente que hasta el 58 siguió viajando a Cuba, estando en México, porque él se radica en México realmente en el 56. Él llega a México a fines del 55, pero se radica el 56 cuando graba sus dos grandes éxitos, No me platiques y la otra conocida de Historia de un amor. ¿Ya? Y de ahí se queda, y España también es un centro importante para él. Él conquista España el año 59. Tiene portadas en diarios. Es impresionante, en Barcelona, impresionante. Madrid. Más de 5.000 personas lo fueron a esperar al aeropuerto de Baraja. Y lo trajeron en caravana, hay una foto donde viene en caravana desde Baraja al centro de Madrid. Y sus contratos que tenían fueron prorrogados 2 veces. Es decir, fue tal el éxito que tuvo en su primera etapa que prorrogó por segunda vez ese contrato y tuvo más del tiempo que tenía presupuestado. Y después fue muchas veces a España, era muy querido en España, es todavía muy reconocido. Yo creo que es uno de los lugares donde tuvo más éxito. Hay otro lugar donde increíblemente tuvo un gran éxito, que es Brasil. Sí, pues él dice que Brasil, en alguna parte lo leí de tu libro, es el segundo, después de Estados Unidos, es el país más musical del mundo. Exactamente. Y además para él fue muy importante conquistar un mercado con otra lengua. Sí, y con la calidad de los músicos brasileños. Claro. Se codió con los más grandes Tom músicos. Jobim, Grabó con Tom Jobim el año 55. Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. Hay mucho. Sí. Hoy día hablaba Daniel Parte, que es un gran estudioso de la música, acerca de la influencia también, que él cree que hay una influencia de su manera de cantar en el bossa que nace justamente el 56. Y él dice... O sea, el Lucho Gatica influencia para la bossa nova. Exactamente, en su forma de cantar. La música no, porque el estilo, propio, pero es increíble. ¿Y qué dúos, qué hitos así de personajes relevantes tuvo? ¿Le tocó conocer a Sinatra, por ejemplo? Tuvo con Sinatra, con Gregory Peck, con Omar Sharif. Celia Cruz, la veo. Celia Cruz está ahí, jovencita. Sí, la vi. Jovencita. Fue gran amigo de Nat King Cole, fue gran amigo de Nat King Cole. De hecho, tuvieron su mismo representante durante un periodo. ¿El tipo que hizo fortuna? En esa época los cantantes no hacían fortuna. Mira, él hacia el año 63, cuando él va al Carnegie Hall, es el primer artista latino que pisa el Carnegie Hall. Mira. ¿Ya? En el año 63, en abril de 63, se hablaba que ya en esa época había vendido 20 millones de discos. Hay una proyección que dicen que teóricamente él pudo haber llegado a grabar, a haber producido alrededor de 40 millones de discos. Pero es un tipo que en su vida no ostentaba como los... No, tenía una casa preciosa, sí. Yo estuve con las hijas ahora en abril y me contaban de la casa porque yo vi muchas fotos, me prestaron unas revistas y una de las hijas que vino a Chile me prestó una revista con la casa como era. Era un verdadero jardín. En México. Sí, era preciosa la casa de él. Él no volvió más a Chile, ¿no? Nunca a más vivir vivió... nunca más, sí. O sea, vivió más años de su vida fuera de Chile que en Chile. Pero hoy día lo contaba yo una cosa anecdótica. Él muchas veces México le ofreció ser ciudadano mexicano y nunca lo aceptó porque él tenía que renunciar. Y nunca quiso. Él fue chileno hasta la muerte. Al 18, que murió. Sí. Pero con alguna espinita con Chile, ¿o no? Yo creo que él en alguna época sintió que no era el reconocido en la dimensión que él fue reconocido internacionalmente. Yo creo que ahí hay un periodo donde él siente... Varios artistas, po. Sí. Es decir, de Mistral, que ganó ante el Premio Nobel, que el Premio Nacional de Literatura. Ya es leyenda, pero es verdad. Sí. Él tenía esa sensación, ¿eh? Él tenía en alguna época, pero después se reconcilió porque vino muchas veces, piensa que tiene el premio, justamente el premio Gabriela Mistral, el premio Pablo Neruda, el reconocimiento de la SCD como figura fundamental, la estrella de Hollywood en el paseo de Boulevard Hollywood. Es decir, impresionante, realmente. ¿Tuvo alguna incidencia en política él? Porque tú dices, no volvió más a Cuba después de la Revolución. Sí. ¿Eso quiere decir algo? Años de Guerra Fría, él tiene fotos con todos los presidentes, o sea, me refiero con Bachelet, con Piñera, con Frei Padre. Yo tengo algunas fotos con presidentes de Centroamérica, Guatemala. Fue muy amigo del hermano de Leonidas Trujillo. Ya. Estuvo con de República Dominicana. En
Panamá con Torrijos, Omar Torrijos, es decir, un hombre muy requerido en muchos lugares. ¿Tenía alguna sensibilidad política? Mira, yo no me atrevería a decir si eso, pero sí lo escuché muchas veces decir que él no quería volver a Cuba. Él no comulgó con la revolución y consideró que no quería, no volvió nunca más a Cuba. Volvió nunca más. Sí. Pero yo no veo que haya habido un sesgo político así muy pronunciado, ¿no? Porque hoy día tenemos, bueno, siempre ha habido artistas, músicos especialmente, que son muy jugados por una cosa, y otros que son más neutrales y navegan. Claro. Al parecer es más la característica de Lucho Gatica, ¿no? Exactamente, sí. Él, por ejemplo, no se le conoce ninguna declaración política, no. Peluda, así, nunca, compleja. No, nunca hizo. Salvo que él... lo de Cuba, ¿qué? Lo de Cuba, que no quería, porque además tenía sus grandes amigas, Olga Guilló, la misma Celia Cruz, algunos músicos que se fueron de Cuba. Sin embargo, hay una cosa curiosa que la conversábamos ahora en el cóctel ahí. Se dice que Pablo Milanés ¿grabó algo nació con él? cantando al estilo de Gatica. Un baladista, bolerista. Mira. Hay cosas muy interesantes de su vida, realmente. ¿Sus hijos, su familia se quedó en México en toda? ¿Es una familia que cortó con Chile si los hijos...? Mira, yo estuve con ellos, como te dije, en abril, con dos de ellas. La otra la conozco, que ella vive en Cancún, Juanita, y con ella había estado el año anterior cuando se le hizo un homenaje con ese monumento que se hizo, esa estatua que se hizo en Rancagua, y ella vino en esa oportunidad. Y tuve una conversación telefónica con el hijo porque estaba grabando. El hijo es actor, se llama igual que él, pero curiosamente él se llama Luis para diferenciarse de Lucho. Sin embargo, descubrí que en la casa le dicen Lucho. Bueno, si es chileno y es Luis, está sonado. Sí. Así con Lucho Gatica, la recopilación todo este año fue fundamentalmente eso, no recopilar material, porque la historia más o menos se conoce. Sí, lo que pasa es que yo tengo mucho material anterior. Mucho, mucha discografía, mucho material. En este año lo que hicimos fue recopilar ese material y revisarlo. Fuimos muy rigurosos en tratar de llegar a las fechas exactas, los nombres correctos, todo eso. Fue muy riguroso el trabajo. Mucho chequeo, sí. Pero tal como tú dices, la historia en general se conoce, la gruesa, pero muchos detalles que no se conocían. Los incorporamos, lo dijimos. Hay muchas frases de él ahí. Ahí mira una foto con Mario Moreno. Mira, no lo había visto. Aquí está con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra y con Julio Iglesias. Y con Dionne Warwick. Ni menos, aquí está. Cantinflas, Mario Moreno. A ver si se alcanza a ver, don Albert. Sí. Ahí me quedo para que usted. Cantinflas, Julio Iglesias, Frank Sinatra. Dionne Warwick. Dionne Warwick. Atahualpa Yupanqui. Muy amigo de él. Grandes cartas se escribían. Una cosa, Carlos, para terminar. ¿Qué es lo que convierte a Lucho Gatica en Lucho Gatica? ¿Su estilo? Su estilo. ¿Su voz? Dos cosas. ¿Qué es el gran diferenciador? La voz es inconfundible. El manejo de la voz, el manejo del micrófono, que es una característica nueva, porque en esos años Vargas, Pedro Vargas, José Mojica, Arvizu, todos los cantantes grandes cantaban al estilo muy antiguo, muy engolado. Y Lucho impone una cosa cercana, ¿ya? Y eso es el manejo del micrófono, muy bien. El estilo que crea él y la característica de encontrar los mejores repertorios. Él era muy acuicioso en encontrar las canciones que le acomodaban. Solo fue intérprete, ¿no? Él, tipo Mercedes Sosa, ese yo estilo, tengo, también tiene... Tiene una sola canción. Y fue en la época en que yo lo conocí personalmente. El año 69, él fue invitado como autor y llevó como cantante a su gran amiga Monabel al Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro. Y esa canción la escribió él con la letra de Mapita. Es la única canción que él escribió, tengo entendido. ¿Mapita, su Mapita mujer? Cortés, sí. Sí, Mapita es su mujer, ¿cierto? Su mujer mexicana. Mexicana. Sí. Está en librería ya, supongo, ¿no? Yo creo que sí. Una a partir, edición, sí, una porque ya edición está lista. Preciosa, Lucho Gatica, con las letras doradas que se merece este gran rancagüino del mundo, que murió el año pasado, pero está ahí, afortunadamente, su registro. 70 años de vida artística.
67 contabilicé yo la mezcla exacta. En la mezcla exacta. Del Pero tú eres el 49, experto. sí, 70. 70 años. 70. Arriba Otra no cosa sé. interesante, su primer disco es grabado en el famoso disco 78 rompible, aquel disco ese de 10 pulgadas que se rompe. Pasó por todos los formatos, los 45, los 78, los extender play, los long play, los CD, los cassettes y terminó hoy día, está en la web. Pero sin duda, y en estar en todas las O sea, plataformas. digital. Sí. Mire, sube un poquito para despedirnos. Esto nos tocó la parte instrumental. Carlos Contreras, autor, junto a Marisol García, que no nos acompaña esta noche, del libro Lucho Gatica, editorial Weders y la Sociedad Chilena del Autor. En una serie que se llama Nuestros Músicos. Nuestro serie, porque vienen más. Es probable. Que vendrá Antonio Prieto. ¿Qué más? Sí, Sonny Miriam Sonny Miriam. y tanto. Inconfundible. Gracias, Carlos. Que estés Gracias a ti, Matías. Muchas gracias. Pausa y volvemos aquí el viernes. Ya, vamos a revisar de inmediato el resultado a la pregunta que los invitamos a participar y tiene que ver con esta inconstitucionalidad del, según el gobierno, o según el ministro Monkeberg, del proyecto de 40 horas. El 21% está de acuerdo, el 79% cree lo contrario. Vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. Tiene que ver con temporal de viento y lluvias, afecta a las regiones de los lagos y Aysén. Hay más detalles, si usted quiere conocerlos, los puede ver, como todas las otras noticias que durante el día las distintas plataformas de TVN, Canal 24 Horas, ha entregado. Vamos a la temperatura del día, ¿qué le parece? En este momento la región metropolitana tiene cielos nublados y bruma y una máxima, temperatura en este momento 12 grados con 3 décimas. Revisemos las máximas para mañana y pasado, ¿qué le parece? Para miércoles, máxima 25, cielos nublados, espera la región metropolitana, y cielos parciales con una máxima de 22 para el día jueves. Revisemos otras regiones del país. Panguipulli, región de los ríos. Región de los ríos. 11 grados lluvia para mañana. Y luego tenemos Chañaral, región de Atacama, máxima 16 y cielos parciales para mañana. Escuchamos de fondo, súper inconfundible, ¿eh? 27 de agosto, pero de 1984. Soda Stereo lanza su álbum homónimo, Soda Stereo. Fue el primero de la banda argentina, disco que marcó el debut de Cerati y compañía. El inicio de una carrera extensa, exitosa, llena de influencias, que lo llevaría a lo más alto de la historia del rock latinoamericano. Mi novia tiene bíceps, ¿por qué no puedo ser del jet set? Te hace falta vitaminas, son parte de esta producción inolvidable, ¿no? Para una generación al menos. Y miren, una de las gracias que tiene Soda Stereo es que ha envejecido muy bien y eso lo convierte en clásico. Hay algunos que fueron hit en su momento y después cayeron en el olvido. No es el caso ni de Soda Stereo ni de Cerati luego como solista. Por lo tanto, habla de un músico de aquellos, ¿no? Al igual que esta canción, Trátame Suavemente, además fue el mismo 27 de agosto, pero de 1986, que Soda Stereo realizó su primer concierto en Chile, en los Free Concert. ¿Me acuerdan las Free? Una bebida cola que ya desapareció. Transmisión de TVN, con el recuerdo de Soda y Trátame Suavemente. Terminamos vía pública esta noche. Muy buenas noches, gracias por venir. Quiero que me trates